¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Gestión y Desarrollo. El día de hoy hablaremos de economía sumergida, de lavado de dinero, de elementos que son denominados en el derecho de subcultura. Una subcultura que quita oportunidades en la asignación de fondos en la política social, en la política pública en general. También asociado esto al tema de la política económica, nos llama la atención porque el generar desarrollo implica buena asignación. Implica respetar la planificación y en ese respeto de la planificación aterrizar en la gestión de proyectos, en el estudio de viabilidades, en la gestión de riesgos y por supuesto garantizar el generar mayor número de oportunidades a aquellos sectores que han sido más postergados por las políticas de desarrollo, por los modelos. Estamos con el diputado Víctor Gutiérrez, un entrañable amigo, con el que hemos hecho bastante televisión, bastante crítica, análisis de manera interdisciplinaria, recordando también a nuestro distinguido doctor Edwin Tapia Frontanilla, a Gunter Paz, que nos han permitido hilar fino en este aspecto de cultura, de pensamiento, de aporte a la política pública. Víctor, bienvenido al programa. Muy buenas noches, un gusto estar contigo, Alfredo, después de buen tiempo de haber compartido muchos escenarios. Bueno, contarte que estamos en una dinámica muy intensa al interior del Parlamento. En la actualidad yo cumplo las funciones de vicepresidente de la Cámara de Diputados y simultáneamente soy integrante de la Comisión Mixta Papeles de Panamá. Esta es una labor muy ardua, de mucho estudio, de mucho análisis, de mucha evaluación. Esta comisión se constituyó para que la gente nos entienda un poco, porque a veces los políticos hablamos o nos dirigimos ante la población vía medios, sobreentendiendo que la gente conoce al detalle muchas cosas, y no es así, hay que informarle. La Comisión Mixta Papeles de Panamá se constituye en Bolivia a raíz del escándalo mundial e internacional que se desata en Europa. Un consorcio de periodistas alemanes, muchos de ellos, europeos, todos ellos, investigaron durante muchos años los paraísos fiscales y resulta que develaron al mundo una investigación de mucho tiempo. Son 11.5 millones de papeles, de documentos que han trabajado, y cuando esta información se lanza al mundo, resulta que hay un capítulo relativo a Bolivia. Recordemos que a las 48 horas de que se hacen públicos estos informes, se menciona a personalidades del mundo de la política, del espectáculo, de la farándula y de muchas otras cosas más, del empresariado por supuesto. Se anuncia un ministro de Finlandia y se desata una crisis en Europa. Y ahí resulta que aparece mencionada Bolivia con aproximadamente un centenar de empresas en ese primer momento que habían estado, digamos, con depósitos offshore, depósitos en paraísos fiscales. En Panamá, que no es el único, obviamente, paraíso fiscal, hay muchísimos paraísos fiscales, los del Caribe fundamentalmente, son los que atraen este tipo de dineros, y a raíz de eso, en el caso boliviano, se constituye en la Asamblea Legislativa la Comisión Mixta, integrada por senadores y diputados. En totalidad somos 9 los que integramos la comisión. Constituimos el equipo y establecimos un cronograma, un plan de trabajo. Este trabajo finalmente va a concluir el próximo 30 de junio. Estamos a casi un mes de nuestro mandato, desde que finalice el trabajo de la comisión. El año pasado, antes de finalizar el año 2016, pedimos y solicitamos una ampliación, se nos concedió porque el trabajo era bastante voluminoso. Y resulta que después de ir ya aterrizando, investigando, no habían sido solamente 100 empresas, son directamente 558 casos o empresas, si puedes denominarle, en lo que se refiere al caso boliviano. Y ahí hemos establecido varios criterios para ver obviamente cuántos de estos casos van a ser objeto de nuestra investigación, porque imagínate pretender investigar los 558 casos, olvídate, podríamos estar como comisión mixta hasta el 2020 y a dedicación exclusiva en esta temática. Entonces priorizamos y establecimos algunos mecanismos para dilucidar cómo íbamos a trabajar, constituimos un equipo técnico muy importante, muy interesante. En una primera fase recibimos
amplia información de distintas autoridades, entes públicos. Por nuestra comisión ha venido incluso el canciller del Ecuador, Guillermo Long, ha estado hace unos meses atrás en el país, nos ha dado una visión completa de lo que está haciendo el Ecuador, que dicho sea de paso es la vanguardia en la lucha contra los paraísos fiscales en América Latina, el Ecuador. Van a plantear en el referéndum, por ejemplo, entre muchas otras cosas, que quien aspire a la presidencia del Ecuador tenga como un requisito no tener depósitos en paraísos fiscales. Si tiene un depósito en paraíso fiscal no es candidato. Entonces Ecuador está a la vanguardia en América Latina con este esfuerzo europeo, trabajando en pos de los paraísos fiscales, es decir, en pos de combatir a los paraísos fiscales. Para que nos entienda la gente, el común del ciudadano, ¿qué ocurre? Los paraísos fiscales son sitios donde obviamente la gente de distintas actividades a las que hacíamos mención deposita dineros, pero deposita dineros en la gran mayoría de los casos, por eso se crean los paraísos fiscales, porque evaden impuestos, cometen fraudes financieros, cuando no lavan dólares procedentes del narcotráfico, de la trata y tráfico de personas, del contrabando de armas, etcétera, de todos los ilícitos que hacen al mundo de la mafia en general. Entonces esta gente deposita sus dineros porque en esos paraísos fiscales pues no hay controles, no se le pregunta al que deposita quién es el dueño el titular en definitiva del dinero, a quién le pertenece, de dónde tiene, cómo lo ha obtenido, ninguno de esos requisitos que normalmente en la banca nacional te pueden pedir o exigir. Entonces los paraísos fiscales han sido destinados y están creados, esa es la única finalidad, aunque puede haber una que otra excepción, que haya gente bien intencionada que sí ha podido utilizar algún depósito offshore, pero para realizar, digamos, acciones lícitas en el marco de su empresa, de su actividad económica, que son muy pocos los casos. Como toda la vida siempre hay excepciones, pero la mayoría es para esconder fortunas de políticos corruptos y de todo lo que te había mencionado hace un instante. Entonces, en ese sentido, hemos hecho una especie de perspectiva y haciendo una especie de cálculo a grosso modo, en los últimos 25 años de Bolivia habrían fugado más de 20.000 millones de dólares a los paraísos fiscales. ¿Y qué ocurre cuando se salen esos dineros de Bolivia? Se le está privando al país de desarrollo, porque esos dineros, si la gente tributaría, no evadiría, no cometería fraude fiscal, fraude financiero, etcétera, son traducidos en obras, en educación, en salud, en asfaltado de calles, mejorar las condiciones de vida de la sociedad, un montón de cosas. Se le priva de desarrollo al país en concreto. Entonces es la labor que hemos estado cumpliendo, hemos identificado varios grupos, varios sectores, y nos ha llamado poderosamente la atención cómo se ha manejado el país en los últimos años. Hace 2-3 semanas atrás que estamos investigando 2 grupos para ilustración, solamente a vuelo de pájaro, estamos en la fase de investigación, no podemos todavía dar conclusiones, lo haremos el 30 de junio. Hemos investigado, por ejemplo, y estamos investigando al Grupo Romero. Grupo Romero así denominado porque el principal hombre, digamos, fue un exministro Gonzalo Sánchez de Lozada, fue ministro de Economía de este país, de Bolivia, y resulta que él había constituido empresa offshore. Y lo curioso y lo que nos ha llamado profundamente la atención es que crean empresa offshore, entre otras cosas, asociado con un señor de nombre Ramiro Cabezas, que en ese momento era el superintendente tributario de Bolivia. Era el hombre que estaba obligado a controlar y fiscalizar nuestros recursos, nuestros impuestos, y de manera extraña aparecen ellos como las principales cabezas de estos grupos offshore, constituyendo depósitos en paraísos fiscales, algo llamativo. Estamos investigando, todavía no estamos en la etapa de conclusiones. Lo propio, hemos abierto una investigación contra el grupo Kreidler, son varios hermanos, uno de ellos creo que ha fallecido, uno de ellos fue ministro de Carlos Mesa, el otro fue vicepresidente de IPFB, y te encuentras ahí con que resulta que los socios políticos, socios económicos al mismo tiempo, son quienes en su mayoría habían depositado dineros en paraísos fiscales, evadiendo impuestos, etc. Lo que hemos podido establecer como trabajo de la comisión es que de manera fáctica Bolivia es una especie de manera contradictoria de un mini paraíso fiscal,
contradictorio, porque cuando tú vas al banco hoy día, tú y yo, cualquier ciudadano, y hacemos un depósito, nos pregunta de dónde tiene, aunque sea $1,000, de dónde tiene, qué pasó, y uno tiene que decir qué sucede. Y luego no te explicas cómo miles de millones de dólares salen de Bolivia a paraísos fiscales. Por lo tanto, hemos detectado que hay vacíos institucionales, vacíos legislativos, no hay normas que estén destinadas a luchar contra los paraísos fiscales. Y por lo tanto, uno de los aportes, y va a término de la comisión mixta a la que yo pertenezco, va a ser la presentación de un proyecto de ley marco que se apruebe para luchar contra los paraísos fiscales. Dicho sea de paso, se está empezando a discutir desde hace varios meses y atrás ya la transformación de la justicia penal en Bolivia, y ahí la comisión ya ha planteado la inserción de varios tipos penales relacionados a combatir a los paraísos fiscales, nuestro trabajo simultáneo. Y bueno, en esa medida también nosotros, cuando te decía que podríamos estar hasta el 2020 si pensáramos en tocar los 558 casos, alguna gente va a tener una mala noticia al respecto, porque seguramente dirán, bueno, la labor de esta gente concluye el 30 de junio y ahí se acabó todo y no pasará más nada. Se equivocan. Estamos planteando la creación de una entidad que continúe el trabajo nuestro. La comisión arribaremos, por decirte, a 15 casos, un ejemplo, documentados, informados, cada quien con un criterio. Hay dos posibilidades en todos y cada uno de los casos: que recomendemos el archivo de obrados, o que por el contrario recomendemos y derivemos los antecedentes al Ministerio Público para investigación penal. Como nosotros no podemos continuar por las razones que anotaba con esta labor que es ampulosa, vamos a plantear que el Estado continúe con nuestra labor y por tanto esos 558 casos no queden impunes. Es decir, sean objeto de fiscalización, control, averiguación e investigación y en su caso, enjuiciamiento como corresponde. Porque no se puede, digamos, en países como los nuestros, que avanzamos, nos cuesta mucho salir adelante, permitirles que alguna gente se llene la boca con que es un gran empresario, un gran patriota, muchos aspiran incluso a la presidencia del país, y resulta que por debajo le están privando de ingentes recursos económicos al país porque evaden impuestos, lavan dólares, y esos dineros no llegan a la sociedad boliviana. Por lo tanto, ese es un trabajo de la comisión que nos lleva ya desde el año pasado. Tenemos un año ya de funcionamiento y por lo tanto nuestra labor es bastante ardua, importante. Pues yo tengo en mi oficina en La Paz algo así como este taburete que tenemos grande, gigante, apilados un montón de archivadores a los que hay que leer, hay que investigar, hay que estudiar. Y obviamente aquellos que tenemos formación, gracias a Dios, por fortuna soy abogado, penalista en este caso, y estamos haciendo un aporte al país. Para eso estamos en el Parlamento. Dijimos nosotros cuando hicimos campaña que nuestra misión fundamental son dos aspectos: devolver al Parlamento el espacio de debate político que fue en un momento determinado. Eso todavía toma su tiempo, no hay todavía el escenario ideal porque hay resabios de la democracia envilecida, pero simultáneamente planteamos que una de nuestras consignas, como siempre en nuestra vida, la tuya, la mía, a quienes que no hemos cambiado de forma de ser y de nuestros valores, luchar contra la corrupción de manera denodada. La corrupción, por principio y definición conceptual, no se erradica porque es inherente al ser humano, siempre va a haber corrupción, pero sí disminuir, combatir, disminuir cada vez a niveles mucho más estrechos. Y ahí tienes que en el mundo entero hay países que viven de los offshores. Hay algunos países como por decir Suiza, que son excelentes en chocolates, digamos, ¿no? Pero resulta que no solo viven del chocolate. Ya investigando ahí te das cuenta cómo subterráneamente miles de millones de dólares navegan por esas economías fruto de los paraísos fiscales, que tienen esa orientación: esconder dineros, lavar dineros y obviamente hacer más ricos de manera impune a gente ligada en unos casos a gobiernos, a funcionarios públicos. Víctor, me llama la atención algo que tiene que ver con el desarrollo del cooperativismo. Un cooperativismo cuestionado en nuestra sociedad, que tiene que ver también con el movimiento de ELFEC, vamos a ser concretos, el tema ELFEC Conteco, una empresa que por lo menos se evalúa
en 100 millones de dólares en su momento, se transa en 17.5 millones de dólares. Y hay una ambigüedad tan grande, y esta también está vinculada a los Panama Papers. Entonces nos llama la atención porque en definitiva la población confía en un sistema cooperativo, pero el sistema cooperativo no es transparente en su momento específico. Los que gerentan esos elementos hacen ambigüedades, se prestan algunos profesionales para hablar de un indicador de riesgo país demasiado, si quieren, inoperante para las transacciones y que permite hacer una venta que yo la puedo llamar ficticia, ¿no es cierto?, y lavar dinero. Entonces muchos se van a molestar, pero otra cosa es la cruel realidad cuando uno revisa indicadores, hay posturas de distintos profesionales, la transparencia nos permite generar algunas afirmaciones que ojalá no se cumplan, ¿no? Pero cuando se hace un trabajo científico nos damos cuenta que existen demasiados mañosos en nuestro medio que todavía no han visitado la cárcel y tienen que visitar la cárcel. Se tiene que romper este esquema de corrupción y por supuesto nos llama la atención ese aspecto porque, por ejemplo, escuchamos en las calles los socios de Comteco que hay que recuperar ELFEC, pero ELFEC no se va a recuperar, o sea, en términos reales, porque ELFEC ha sido intervenida por el Estado, ha sido recuperada y la ambigüedad de los papeles es contundente, ¿no es cierto? Entonces, no hay que van a recuperar 17.5 millones o las utilidades, etcétera, pero se sigue mareando la perdiz y hay mucha gente que está suelta, Víctor. Sí, tú has tocado un tema muy importante, incluso que hace a Cochabamba como región. ELFEC, que el proceso del denominado neoliberalismo fue despedazada. Es algo que para tú, que eres economista, y yo no es nuevo, pero para la gente sí. ELFEC, que era una empresa rentable, y fue partida y dividida en dos. La gente conoce, o le vamos a refrescar en su momento en el informe final, dividió a ELFEC en dos, creó una empresa íntegra, etcétera, etcétera. Hubieron algunos profesionales que habían elaborado un informe para dar paso a esta transacción, llamado riesgo país, y obviamente esa era la justificación teórica, entre otras cosas, para proceder a esa transacción o a esa operación comercial, si vale el término. Pero resulta que todo se armó de manera muy, muy terrible. Habían creado una empresa fantasma denominada Soelbo. Uno de los principales ideólogos, si vale el término, creadores de toda esta trama, está prófugo en los Estados Unidos, creo hoy día, junto a una señora, que los dos trabajaban en ELFEC. Ellos están prófugos y armaron y articularon toda esta historia. Les hicieron incluso a los trabajadores de ELFEC en su día, supuestamente hipotecar sus acciones, sus beneficios sociales a futuro, para, digamos, reunir el dinero y comprar acciones. Hicieron un montón de cosas que no están, digamos, en el marco precisamente de la ley. Y hoy día, posterior a ese episodio, que está siendo objeto de investigación, yo solamente lanzo algunos pincelazos, no puedo entrar todavía en conclusiones porque el 30 de junio daremos nuestra palabra final. Estamos investigando, pero sí hemos establecido ya varias cosas, como que Soelbo, fue una empresa fantasma creada de manera muy inteligente, muy hábil, fraudulenta, y obviamente eso dio pie a que se haga eso con ELFEC, y finalmente luego ELFEC es, antes del proceso de nacionalización, es comprada por Comteco. Ese es otro capítulo. Luego se nacionaliza ELFEC y ahí viene la gran discusión, porque hay informes de auditoría que dicen que en el proceso, digamos, de, si vale el término, de indemnización a que está obligado el Estado cuando nacionaliza X o Z empresa, tendría que devolver algo, ¿no es verdad? De parte de personas de Comteco dijeron que se les debía devolver los 17.5 millones de dólares. Bueno, el Estado hizo unas auditorías, es un punto de vista de ellos como Estado, y dicen que no corresponde devolverse entre más de 2, o exagerando, 4.5 millones de dólares. La diferencia se habría perdido, y esa es la gran interrogante.
estamos investigando, vamos a ver a qué conclusiones llegamos en los 30 días próximos, pero este es un caso muy emblemático, muy anecdótico, muy terrible, y por eso es que los ejecutivos de ELFEC en su día fugaron del país, no están acá, y bueno, eso obviamente incluso ha sido objeto de una acción penal. Los que estuvieron como interventores de ELFEC en el proceso inicial de nacionalización iniciaron una acción penal contra los ejecutivos de ELFEC en este caso. Eso ya se ha establecido, ya hay señalamiento de manera extraña, nos ha llamado la atención, sí, que hasta ahora no se ha fijado día y hora de audiencia y de juicio oral en el caso ELFEC-Soelbo. Ya ha corrido toda la primera fase, se ha acabado con toda la investigación, porque cuando una investigación comienza, hay distintos pasos. Cuando, digamos, se tiene los suficientes elementos de juicio, se hace una imputación, de ahí en teoría corren 6 meses, que no son 6 meses, pero se terminó toda esa fase, se ha presentado una acusación ya formal, y por lo tanto, el juicio oral debe de llevarse a cabo ya en el caso ELFEC-Soelbo. Debería haberse llevado ya a cabo hace tiempo atrás. Sabemos las razones, sospechamos por qué no se llevan adelante todavía, pero bueno, este es un caso que va a tener un informe de parte nuestra el 30 de junio, veremos qué sucede, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Hay gente, otras cosas que nos llaman la atención y es bueno comentarlas. Te hablaba, por ejemplo, del grupo Romero, del grupo Kreidler. Resulta que hay un señor ahí, Humberto Roca, ese nombre es muy familiar en Bolivia, dueño de Aerosur, que resulta que tiene registrados 524 inmuebles en el país, una colección de 55 vehículos clásicos, bueno, todas las aeronaves que están botadas por ahí, un montón de cosas. ¿Cómo te explicas que habrá una empresa con un capital social de 5.000 bolivianos? Es decir, esas son las contradicciones que a uno le llaman poderosamente la atención de cómo se ha manejado, cómo se maneja, qué se ha hecho, qué se hace, y para eso precisamente nosotros, entre las conclusiones te decía, si bien no vamos a terminar con los 558 casos, los 12 o 15 casos que sí los terminamos con informe y con recomendaciones para que vayan en uno u otro sentido, vamos así lograr la institución de una entidad que continúe con los trabajos con nuestro trabajo y de parte del Estado, sea la institución que investigue, que averigüe, que llegue a conclusiones, que persiga y que sancione a la gente que se enriquece ilícitamente. Víctor, hay un tema, y estimados televidentes, la investigación de fortunas, que es clave. Vemos a mucha gente que muchas veces no estudió como corresponde, pero ocupan cargos en sistemas organizacionales cooperativos, etcétera, y amasan fortunas. Y el ciudadano de a pie, el profesional dedicado, digno de más situaciones, sobrevive, vamos a decir, con su trabajo. Educa medianamente a los hijos, trata de hacer una buena proyección, pero prácticamente esto es imposible. ¿Y qué hacemos con este tema de profundizar la investigación de fortunas? Pero también hay otra pregunta, estimado Víctor, que tiene que ver con el aspecto del manejo de ese sistema cooperativo. Grandes contradicciones en la minería, en el tema del cemento, en sus líneas de negocios, entonces en las telecomunicaciones en general. Y nos llama la atención porque el Estado, a través de los gobiernos, si quieren locales, departamentales o el nacional, hace la respectiva inversión en acciones. Y las acciones no tienen los excedentes que deberían tener en función de un manejo eficiente, transparente y que sobre todo demuestre una expansión del sistema cooperativo. Entonces, ahí estuviéramos tratando de evitar que la gente haga ese lavado de dinero en los paraísos fiscales, ¿no es cierto? Los grandes organizadores, vamos a decir, gerentes de las distintas cooperativas que han amasado demasiada fortuna, han practicado el nepotismo y tantos males que quitan oportunidades a la sociedad boliviana, a nuestra juventud, a nuestra niñez. Entonces no podemos expandir la economía y me parece muy bien que desde el gobierno, desde las distintas instancias, se tenga que combatir la corrupción.
¿no necesitaría este aspecto intervención del Estado? Porque en definitiva existe demasiado atropello y demasiados ricos que todo el rato se zafan con la riqueza del sistema cooperativo. Yo creo que sí, me imagino que eso va a ser un proceso de reflexión en los próximos meses. El camino o el desenlace que tenga tiene que ser debatido para que la decisión sea adecuada, certera, en pro de la ciudadanía del país. Lo que tú comentas no es un secreto para nadie. En el pasado, cuando éramos niños, tú y yo veíamos en las dictaduras a los ricos de aquellos tiempos que atropellaban con todo, amasaban fortunas y sin mayor descaro o sonrojo las paseaban por las ciudades y plazas del país. Hoy día en democracia, esta democracia es reconquistada, hay nuevas formas, y vale el término, como tú dices, de amasar fortunas ilícitamente. Y ese es un tema y un capítulo que el Estado tiene que tomarse en serio. Nosotros, a raíz de esta comisión, hemos aterrizado en muchas cosas que uno a veces las conoce muy superficialmente, sí, algún trascendido, pero hemos tenido la oportunidad de estudiar, de evaluar, de investigar, y le vamos a hacer una propuesta muy clara al país con la creación de esta entidad que vaya a fiscalizar todas esas circunstancias y situaciones, y pueda haber un beneficio para el Estado, para el país, y que los corruptos, aquellos que se enriquecen a diario, que algunos llegan o han llegado, por ejemplo, a cooperativas importantes de nuestro departamento, con discursos supuestamente moralizadores, en pasado inmediato, diciendo que iban a moralizar la institución, y resulta que no han hecho eso precisamente. Han utilizado eso como un buen argumento de campaña, han engañado a la gente, son parte de esa gente que, digamos, está siendo cuestionada por la sociedad cochabambina en este caso. Pero bueno, yo creo que todo tiene su tiempo, esto es algo que debe combatirse de manera cotidiana, de manera permanente, y me imagino y abrigo la esperanza de que como Estado seamos capaces de poder poner de pie instituciones que combatan este tipo de cosas y le hagan el seguimiento, porque para que se materialice esa ley que tú has mencionado y que la gente a veces olvida, ¿no? Hay una ley de investigación de fortuna, ¿sin qué queda? Pero yo creo que el crimen no es perfecto, nunca lo ha sido. Muchos de ellos, ni nadie, ni tú, ni yo, ni nadie en la sociedad boliviana o internacional tenía conocimiento de que, por ejemplo, había estado en el mundo realizándose una investigación por un consorcio de periodistas que le han hecho bien al mundo cuando han destapado estos 11.5 millones de documentos, y ahora empiezan a destaparse muchas cosas. Ojo, en la Constitución vigente hay temas que son retroactivos, como la lucha contra la corrupción, y eso es muy importante. Claro, y ese tema de retroactividad nos llama también la atención, haciendo una aplicación al tema del deporte boliviano, el fútbol específicamente, y cuando vemos lo que ocurre a nivel mundial con el fútbol, cómo se lava el dinero, por qué los pases de un jugador X, Y o Z, ¿no es cierto?, están tan sobrevaluados, vamos a decir, y es interesante también hacer esa aplicación, Víctor. Por supuesto, recordemos lo que ha pasado en el caso de la FIFA, el caso boliviano, tenemos algunos dirigentes presos, y dicho sea de paso, todavía el fútbol no aterriza, ¿no? Seguimos con controversias, seguimos con muchas cosas. Ojalá el impulso inicial se retome y en el ámbito del fútbol boliviano las cosas mejoren institucional y orgánicamente. Estamos despidiendo a Víctor Gutiérrez, diputado de nuestro departamento. Qué importante es mandar un mensaje, Víctor, a nuestra población, porque nuestra población es en algunos casos demasiado prejuiciosa, susceptible, y se está cumpliendo en función a la propuesta para ser diputado uninominal. Sí, nosotros somos fieles a nuestra formación, nos conocemos de tanto tiempo y actuamos de ese modo. Podremos tener divergencias con un montón de ciudadanos, de gente, es natural, vivimos en democracia,
pero algo que jamás podrán decir en contra nuestra es que somos corruptos. Nadie nos podrá señalar con el dedo, jamás. Tenemos principios éticos y morales, y esos están sobre la mesa, y nosotros estamos pues sometidos al escrutinio público. Yo en ese sentido me mantengo la línea que abracé desde muy jovencito, continuando por todos los pasos que di en mi vida, y soy un ciudadano que está ahí, de pie, haciendo su contribución, en este caso, primera vez que yo soy, si vale el término, funcionario público, en este caso del órgano legislativo, aportando al país. Siempre fui profesional independiente, no estuve ligado a nada que tenga que ver con el Estado, y ahora estoy en esa labor, en esta función, y pues lo hago con ahínco, con ímpetu, trabajando. Nosotros, los que cumplimos, ¿no? Los que cumplimos a cabalidad, solo estamos aquí sábado y domingo en Cochabamba. Después es de lunes a viernes, es trabajar en La Paz y con mucho trabajo. Hago esta apreciación, en los próximos días se van a enterar de un caso que va a salir, porque hay algunos que no cumplen, que defraudan al país, que defraudan a la gente, se dedican a otras cosas, y no precisamente a la labor para la cual ellos se han presentado, digamos la labor parlamentaria. La gente los juzgará, pero es bueno también hacerle conocer eso a la ciudadanía. Gracias, estuvimos con Víctor Gutiérrez, importantes reflexiones en función de la economía sumergida, del lavado de dinero, los papeles de Panamá, aspectos que son indispensables. No se olvide usted, estimado televidente, la asignación de recursos debe ser óptima, y la asignación óptima implica transparencia, implica estudio adecuado de las viabilidades de los proyectos para que se pueda expandir la economía, para que se pueda expandir el bienestar, la felicidad en una sociedad. Bendiciones a Víctor Gutiérrez. Si me permites, tal vez algo antes de, aunque ya has despedido el programa, tú eres exfutbolista, yo soy aurorista. Aurora ha obtenido un buen resultado el día de ayer en Santa Cruz, y ojalá en la revancha en Cochabamba pueda coronar su ascenso a la liga. Quería decir eso como aurorista. Qué importante es recordado, el 88 jugamos en Aurora, el equipo del pueblo, y por supuesto que hay que darle mayor energía, pensamiento positivo, niveles de inversión, para que en verdad el fútbol repunte nuevamente en Cochabamba. El fútbol es economía, el fútbol implica gran movimiento de las transacciones económicas, y por supuesto a partir de esos conceptos del alto rendimiento, la transparencia, tengamos que mejorar el nivel, hacer que el fútbol sea espectáculo. Estimados televidentes, vamos a una pausa comercial. En la Clínica Mundo Dental, para una mejor atención y para poder reservar una cita desde la comodidad de tu celular, te presentamos nuestra aplicación. Nuestra aplicación está disponible en las diferentes tiendas virtuales, Play Store y App Store. Una vez descargada la aplicación, busca en tu celular el icono de acceso. Dale un clic y a continuación nuestra aplicación de Mundo Dental te presentará un menú donde podrás acceder a diferentes informaciones, como quiénes somos, nuestros profesionales, nuestros servicios, nuestra agenda de citas y, lo más importante, nuestras promociones actuales. Para agendar una cita, le das clic en Agendar cita. A continuación, seleccionas el servicio y el profesional que te atenderá. Le das clic en la pestaña siguiente y posteriormente te presentará los horarios disponibles para el día que quieras agendar una cita. Una vez seleccionado, te pedirá tus datos personales, nombre, teléfono, correo electrónico y si consultas por primera vez. Una vez concluido el llenado, la aplicación te comunicará que agendaste exitosamente tu cita y te enviará un correo electrónico con los detalles de tu reserva. Gracias a nuestra aplicación de Mundo Dental, mejoramos la relación con nuestros pacientes, además de establecer una comunicación directa. Ahora con opinión, aprende a cocinar como todo un experto. Colección de cocina, panadería, serie C. Panadería artesanal, Pan Cochala.
Caucas, rapidísimas tortas para microondas, panadería infantil, Panaderitos, aprende y se divierte con recetas sabrosas. Panadería Light, pan integral y pan de salvado para todos los que cuidan la silueta. Todo esto y mucho más en su revista de los miércoles, Los secretos de la cocina. Opinión, periódico de investigación al servicio de la población. Porque usted, maestro, maestra, lo ha pedido, todos los martes junto a Opinión, el suplemento 10 minutos de lectura. Usted podrá utilizarlo en el aula para incentivar los diferentes niveles de lectura en niños de distintas edades. Opinión. Para los más pequeños hemos creado Mundo Dental Kids. En Mundo Dental Kids estamos para asesorarles sobre la salud oral de los más pequeños. Para que vivan su salud dental de una manera educativa, divertida y estimulante. Por el mes del niño, aprovecha nuestra promoción de fluorización gratuita. Mundo Dental Kids.